Nuevo Horizonte somos tu familia. Bienvenido a casa. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Y eso es una analogía también de cómo tratamos muchas veces al pecado. Decimos, yo lo domino, yo lo controlo, no lo expulso de mi vida, pero lo controlo, lo tengo, esa fiera la tengo domada, ¿verdad? Pero tristemente, después de un rato, tú pierdes tu fortaleza espiritual y lo que tú piensas que estás dominando, te termina dominando, te termina comiendo. ¿Por qué? Porque comienza un coqueteo con el pecado, un pensar que yo voy a poder controlar mis instintos carnales, cuando Dios, hablando acerca de esto, dice en Gálatas que las obras de la carne son muerte. Entonces no podemos jugar con eso, tenemos que ser bien drásticos. Y aquí estamos viendo toda esa lista en las cuales no pudieron expulsar. Versículo 32, los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra, porque no pudieron expulsarlos. Versículo 33, Neftalí no pudo expulsar a los habitantes de Bet-Semes, así que Neftalí se estableció entre los cananeos. Fíjate, el versículo 35, los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres y en Ajalón y en Sabín, pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos. Si yo pudiera definir lo que está pasando en esta parte de la Biblia, podemos decir que fue un fracaso. Y alguien puede decir, bueno, hermano, pero es que sí se establecieron en la tierra, tomaron posesión de ella. Oye, pero no cumplieron el mandato de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios está mandando eso? Abre tu Biblia ahí. Y vamos a retroceder un poco en el libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio capítulo número 31, en el versículo número del 16 en adelante, estamos un poquito antes. Deuteronomio 31 del 16 en adelante. Y esto está pasando no con Josué, sino con Moisés. El Señor le dijo a Moisés: estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos. Deuteronomio 31, 16. Los dioses de la tierra a la cual se dirigen me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá con ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos, serán devorados, pasarán terribles dificultades, y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir cultos a otros dioses. Versículo 20. Los haré entrar en la tierra que juré a sus antepasados, una tierra donde fluye leche y miel. Y fíjate cuál fue el problema. Ahí llegarán a ser prósperos, entonces comerán todo lo que quieran. A diferencia del desierto, la dieta del desierto era bastante limitada: maná, langostas, agua y ciertas cosas así muy limitadas, ¿no? Y aquí podían comer todo lo que quieran. Era tremenda la tierra, muy productiva. Dice: engordarán, pero comenzarán a rendir cultos de otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Fíjate nada más. Entonces, el descuido espiritual, el sentirse confiado y en un momento por la abundancia o la provisión, comenzar a olvidarnos quién es el que nos está dando esa provisión y comenzar a vivir una vida en ingratitud. Y el pueblo se alejó de Dios. El pueblo se desvió de Dios. Y ahora esto es una profecía. En el verso 16 Dios le dijo a Moisés: este pueblo ciertamente se va a desviar. O sea, Dios ya sabía. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? A Dios no le sorprende nada. O sea, tu pecado no le sorprende. Si pecamos y caemos delante de Dios, Dios no le sorprende.
ciertamente, pero Él todo el tiempo nos está advirtiendo para que cuando tengamos alguna circunstancia en la cual tengamos que ser humillados, podamos recordar cómo Dios ha sido fiel en advertirnos lo que puede pasar si nos apartamos de Él. Pero Dios también es misericordioso para darnos promesas de restauración. Y nos dice: si tú te acuerdas de mi pacto, te acuerdas de mis promesas y vuelves a mí, yo te perdonaré, yo te restauraré y una vez más traeré la bendición a tu vida. Y eso fue lo que pasó precisamente en este libro de Deuteronomio. Dios le dijo a Moisés: van a pasar estas cosas, pero en otro pasaje del mismo Deuteronomio Dios le dijo: pero los voy a restaurar, no me voy a olvidar de que son mis hijos, son mi pueblo, y en medio de su calamidad los rescataré y los traeré una vez más a su tierra. Y esa es la promesa de Dios. Si tú te has alejado de Dios, has abandonado el pacto que tienes en tu corazón con Dios, con Jesús, es un tiempo muy bueno de reflexionar si no estamos como el pueblo de Israel y podamos volver a Jesucristo, podamos volver a la comunión con Dios. Amén. Entonces, bueno, ahora volvamos una vez más a Jueces, ahí donde está nuestra historia principal de esta mañana. Y después de que el pueblo de Israel entra a la tierra y comienza a permitir que los moradores se queden ahí, comienzan a adoptar las costumbres, idolatría, inmoralidad, sacrificios humanos, y comienza un siglo, el siglo de los jueces, en los cuales el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Después de eso, Dios permitía que vinieran opresores y comenzaran a comer la tierra, en el sentido de despojarlos de toda bendición, de toda cosecha, esclavizar a sus hijos, raptar a sus mujeres, cosas bien tremendas, y había ruina y destrucción. En ese clamor, en esa necesidad, ellos comenzaban a acordarse de Dios, le pedían perdón, se humillaban, y entonces Dios en su misericordia, en respuesta al clamor del pueblo, les enviaba jueces. Los jueces eran libertadores, eran personas que en un momento de unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios los tomaba y ellos iban y rescataban al pueblo de Israel de la esclavitud, y la tierra descansaba de la opresión. Pero cuando moría el juez, una vez más se volvía a repetir ese asunto. Moría el juez y el pueblo otra vez se olvidaba de Dios, otra vez comenzaba a ejercitar la idolatría e inmoralidad, y una vez más eran oprimidos y otra vez más clamaban a Dios, y Dios le volvía a enviar otro juez. Y aquí está la historia de Gedeón. Gedeón, en Jueces capítulo 6, en el verso número 1, Jueces 6:1, dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y acampaban a Israel. Entonces, eso era la historia. Aquí estaba la opresión, estaba la destrucción. Dice que los madianitas eran tantos, que se veían como langostas que venían y devastaban. Las langostas en las regiones de Oriente precisamente son plagas que vienen por millones y hasta pueden oscurecer el cielo, y se oye un zumbido impresionante y es tremendo porque devoran los cultivos y no dejan nada. Es una cosa impresionante. Entonces la tierra quedaba desolada y los israelitas se morían de hambre. Verso número 7, Israel clamó a Dios. Comienza el siglo de los jueces a causa de Madián. El Señor les envía un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que oprimían. El 10, yo soy el Señor tu Dios, te he dejado claro, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Entonces, ahora, en este aspecto de una amonestación de Dios de parte de un profeta, ahora Jesús también eso le decía a la gente. Dice: lean los profetas, ellos dan testimonio de mí. Y quiero decirte, cuando viene alguna situación sobre la tierra,
No hay nada que Dios haya hecho o que haya permitido sin que haya una amonestación, una advertencia de parte del Señor. La idolatría, el problema de la idolatría es de que causa maldición primero a la persona que lo practica. ¿Por qué? Porque lo acarrea una condenación eterna. Todo aquello que sustituye a Dios en el corazón es idolatría. Y lo más obvio tal vez pueden ser imágenes, pero hay otras cosas que tal vez no sean tan obvias, como actividades, aficiones, pasiones en el corazón, que están robando el amor a Dios y el servicio que solamente debe ser a Dios. El dinero, las posesiones, las cosas materiales, en muchos momentos se pueden convertir en ídolos, y Dios detesta la idolatría. Y dice aquí entonces en la palabra de Dios: ok, no me hiciste caso, por eso ha venido la destrucción a tu tierra. El pecado de idolatría afecta al corazón de la persona, pero también afecta a la familia, porque toda la familia es influenciada por la idolatría. Pero también afecta a la región, a la nación entera. Actualmente una de las naciones más pobres a nivel mundial es Haití. Y Haití, dentro de sus hábitos culturales, ellos tienen una cabeza de cerdo, una estatua de un cerdo en su plaza principal. Y en esos lugares de Haití ellos han entregado a la nación al diablo. Y los brujos y los hechiceros practican todo tipo de brujerías, vudú, e inclusive los presidentes de esa nación durante todas las épocas han practicado la hechicería y lo que ellos le llaman la alta magia. Por consiguiente, la nación es una de las naciones más empobrecidas del mundo, una de las naciones en las cuales la ruina, la miseria y el dolor ha estado por generaciones, por años. Hace algunos años que hubo un gran terremoto en Haití, y yo recuerdo las escenas eran dantescas, era terrible. El palacio principal de Haití estaba resquebrajado, la cúpula caída, completamente hecho pedazos. ¿Por qué? Porque la nación se olvidó de Dios y levantaron a otros dioses y aún a Satanás como el rey de la nación. Hace algunas semanas una alcaldesa de Monterrey y le entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Y no, hombre, los medios de comunicación se dieron vuelo con ella y le pusieron que era la Sor, la monja, no sé qué, y se burlaron totalmente de ella, que cómo estaba haciendo eso. Y creo yo que cuando un gobernante toma una decisión de ese tipo y con valor, realmente de decir: Señor, ten control de la ciudad, Padre, no hay, dentro de las palabras que decía, reconocemos que no hay fuerza en nosotros, no hay suficiente fortaleza para poder hacer frente a los retos, a los desafíos, y dependemos de tu ayuda. Y no, olvídate, se burlaron de ella, pero sabes, ojalá muchos más gobernantes pudieran hacer esos compromisos públicos de dedicarle al Señor la nación, pero no a los ídolos, no a los ídolos. Así que Gedeón estaba ahí, este hombre. Llega el ángel del Señor, que habíamos dicho la vez pasada que era Dios mismo manifestándose de manera física, Jesucristo. Entonces el verso número 11, el ángel del Señor vino y se sentó en un árbol. Entonces Gedeón estaba ahí limpiando el trigo en un lugar donde se tenían que pisar las uvas. Él estaba escondido, miedoso, temeroso de los madianitas. Y Dios le dijo, dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y lo que hizo Gedeón es dudar de esa palabra. Dice: porque yo no soy ni valiente ni esforzado, estoy aquí escondido trillando el grano, limpiándolo. Pero dice: si realmente tú piensas que soy así, soy esforzado, ¿qué está pasando? Y le preguntó Gedeón a Dios: ¿por qué está pasando todo esto? ¿Dónde están los milagros que el profeta acaba de decir? Nos sacaste de Egipto. Entonces, ¿dónde están? Nos sacó Dios de Egipto. ¿Dónde están esos milagros que nuestros antepasados nos decían? Pero ahora el Señor nos ha entregado en manos de los madianitos, y era grande razón, el Señor los había entregado. Dios muchas veces permite que vengan ciertos desafíos y pruebas y aún calamidades a nuestra vida con el solo propósito de que nos volvamos a Dios. Creo que Paulina para Acapulco, y de veras he conocido gente y he platicado con muchas personas en Acapulco que tienen testimonios tremendos, gracias, de que ellos en Paulina perdieron familiares.
platicando con un amigo que él perdió 6 familiares en Paulina. Y es algo tremendo, pero sabes, Paulina fue una oportunidad para Acapulco de volverse a Dios. La gente estaba sensible al llamado de Dios. Ahora las situaciones que pasan en Acapulco son una oportunidad de que podamos reflexionar cuán mal han sido nuestros caminos. Cuánto mal. Acapulco estaba por muchos años siendo el segundo lugar de pederastia a nivel nacional y un alto lugar a nivel mundial. Es impresionante. Prostitución infantil. Entonces obviamente iba Dios a hacer algo y permitió que la tribulación tocara esta ciudad y el temor tocara esta ciudad. Y sabes, aquel que estaba confiado en sí mismo ahora ya no lo estaba tanto. Aquel que estaba rechazando a Dios ahora estaba queriendo escuchar una palabra de esperanza. Son oportunidades para volvernos a Dios. ¿Cuántos saben eso? Ok, entonces está ahí Gedeón. Dice entonces, ok, nos entregaste en manos de madianitas. Y Jesús, el Señor le dijo, verso número 14: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de las manos de los madianitas, y yo soy quien te envía. Pero Señor, ¿cómo voy a rescatar a Israel? Tengo algunos problemas. Y ahí Gedeón le comienza a contar sus problemas. ¿Recuerdas el llamado de Moisés? Algo está pasando así. Como es, Gedeón fue un héroe de la fe, pero entendía él que por él mismo no podía lograrlo. Él dijo, mira, soy el más débil de mi familia, y mi familia es pequeña. Y de mi familia pequeña, ellos pertenecen a mi tribu, a la tribu de Manasés. Y la tribu de Manasés es una de las tribus más débiles de Israel. Entonces, yo soy pequeño, mi familia es pequeña, mi tribu es pequeña, no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces agarramos y decimos, yo vivo en Acapulco. Entonces, pero vivo en la colonia Pancho Villa. O sea, está muy amolada esa colonia, y mi Acapulco está amolado. Y Guerrero, no, Guerrero es el estado del sur de los más amolados. Chiapas, Oaxaca, Guerrero es de lo más amolado. ¿Qué Dios puede hacer conmigo? Entonces, ¿qué Dios puede hacer con un joven, con una señorita de Guerrero, con tantos rezagos educativos, con tantas carencias? Y eso es lo que pensamos muchas veces. No, Dios puede usar a alguien que sea gringo, que alguien que esté en el norte ahí, porque allá sí hay recursos, allá sí hay medios. Pero Dios no puede usar a alguien del sur. ¿Sabes? Dios quiere derribar todos nuestros complejos, todas nuestras ideas. Dios quiere derribar todas nuestras limitaciones humanas y que comencemos a vivir y actuar en el poder sobrenatural de Dios. Dios quiere hacer y que cada uno de nosotros podamos crecer y entender que en Jesucristo tenemos que tener metas aún más elevadas, diferentes. Tenemos que tener una vida totalmente en lo sobrenatural, una vida transformada. Y de veras, qué tremendo es cuando generaciones enteras se han perdido de cumplir el propósito de Dios por causa de una mentalidad pobre, por causa de una mentalidad miserable y limitada solamente a decir, mira, ve nada más cómo estoy. Y sabes, Dios le dijo a Gedeón, es cierto, tal vez tú crees que estás así, pero yo no te veo así. Dice, ve con esta tu fuerza. Y el Señor, versículo 16, le dice, yo estaré contigo. Destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Y eso se llama fe. Y la fe precisamente logra ver lo que tú no puedes lograr ver. La fe precisamente mira aquellas cosas que Dios ha preparado para ti y que tiene dentro de tu propósito, pero sabes, tú no puedes ver por causa de estar mirando solamente tus limitaciones. La fe lo que tiene es poderte despegar solamente de esta mirada corta, y en las alturas comiences a ver el plan amplio de Dios. Sabes, la fe lo que tiene es que eleva tu corazón y comienzas a vivir en la visión del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos hacer sin fe? ¿Te has preguntado? Si yo no tuviera fe en Dios, no empiezo ningún negocio. Si yo no tuviera fe en Dios, entonces ¿para qué me caso si voy a fracasar? Si yo no tuviera fe en Dios o fe en el propósito de Dios para nuestra vida, ¿por qué voy a decir voy a servir a Dios? Si soy débil, no puedo, tengo errores, tengo limitaciones, mira mi hoja de vida, ha sido un fracaso. Entonces, sabes, conforme más creemos a Dios, podemos oír la voz de Dios diciéndote, yo estoy contigo, y derrotarás y vencerás y harás grandes cosas porque yo estoy contigo. Él está con nosotros, Él está con nosotros.
Sabes, Gedeón lo vio así y Dios lo estaba viendo a él como un gran libertador. Dios lo estaba viendo a él como un victorioso, un general. Pero él se estaba viendo como un trillador de trigo a escondidas, un débil. Pero entonces Gedeón comenzó a hablar con Dios. Le dijo: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Ahí comenzó una situación en la cual Gedeón le trajo una ofrenda al ángel de Jehová y la presentó delante del ángel de Dios, y entonces el ángel la tocó con la vara y en ese momento fuego consumió la ofrenda, el holocausto, todo ahí, y el ángel desapareció y Gedeón se quedó pasmado y había entendido: estoy muerto porque he visto a Dios cara a cara. Él entendió que no estaba hablando con un ángel, solamente estaba hablando con Dios, una teofanía, como dicen en teología. Entonces él dijo: estoy muerto. Y Dios le dijo, vino a él y le dijo: sabes que no te preocupes, no tengas miedo, no tengas miedo, no morirás. Y Gedeón, verso 24, construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es la paz. Digan conmigo: encuentros con Dios que transforman y te hacen un adorador. Cuando te encuentras con Dios con una actitud, reconocimiento, él dijo: me encontré con Dios. Inmediatamente dijo: voy a construir un altar de adoración y elevar sacrificios y holocaustos a Dios, el Señor de paz. Cuando te encuentras con Dios, comienzas a sacar la idolatría de tu vida, comienzas a sacar las cosas que no le glorifican y te conviertes en un adorador. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Ya no era entonces el miedoso, comenzó el Espíritu Santo una obra en él. Ahora, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, verso 25: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, y tienes que hacer algo: derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a Acera que está en el altar. Fíjate, la contradicción de la idolatría precisamente es esa, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene su altarcito y cada uno de ellos tiene ahí su nicho, y ellos piensan, ¿verdad?, que los iban a escuchar esos dioses falsos. Jesús, hablando con una mujer en Juan capítulo número 4, le estaba diciendo ahí: ¿sabes qué? Dice, la mujer le decía: bueno, ustedes dicen que aquí en Samaria, nosotros decimos que aquí en Samaria tenemos que adorar, y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén tienen que adorar, y es un relajo. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En qué capilla? ¿En qué nicho? ¿A qué santo? ¿A qué ídolo? Y Jesús le dijo: ¿y sabes qué, mujer? Mira, dice, la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios no necesita ningún nicho, ninguna imagen. Dios no necesita ninguna capilla en especial. Donde tú le invoques su nombre y te humilles ante Él de corazón, Él te escucha. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es este lugar? Nuestra iglesia es la familia de Dios, donde nos reunimos y unimos corazones que aman a Dios, que adoran a Dios y que sirven a Dios, y nos reunimos para poder celebrar su nombre. Y en medio de estas celebraciones podemos también tener la oportunidad de compartir palabras de aliento, palabras de fe. Y eso es la iglesia, una familia, la familia de Dios. Pero donde quiera que invoques el nombre de Dios, tenemos que saber que Dios nos escucha. Y estaba ahí entonces, Dios le dijo a Gedeón: destruye ese altar falso, no sirve para nada. Y fíjate, lo levantó tu padre, y ahora construye un altar del Señor en esa misma cima, y coloca cada piedra con cuidado, sacrifica el toro y usa como leña para quemar el holocausto, usa la leña del ídolo de Acera. Ahora quiero decirte, Baal era un ídolo abominable, precisamente, un ídolo que exigía sacrificios humanos, un ídolo abominable de esas tierras que había sido derrotado y había sido vencido en múltiples ocasiones las naciones que lo adoraban. ¿Cómo es posible que Israel adoraba a dioses vencidos, no? Cosas falsas. Y Acera precisamente era una diosa de la fertilidad, de las cosechas. Era un ídolo que aparentemente se encargaba de la fecundidad también. Eran rituales inmorales, involucraban orgías, involucraban todo tipo de cosas, inmoralidad. Y la idolatría ciertamente ya va de la mano de la inmoralidad, eso es algo comprobado. Donde haya carnavales, ¿has visto los carnavales de Brasil?
Si tú te fijas, el carnaval de Brasil está ofrecida precisamente a los dioses, a ídolos. ¿Y qué involucra? Inmoralidad. Todo lo que son idolatría va de la mano con inmoralidad. Entonces estaba ahí esta basera, y Dios le dijo a Gedeón: destruye todo eso. Y al otro día Gedeón agarró 10 hombres, destruyó todo, y al otro día los habitantes de la tierra, algunos que vivían ahí, pues fueron a hacer su ofrenda de la mañana, aprovechando la capillita ahí, y se encuentran todo quemado y un altar a Jehová y con la carne quemada y Baal destruido y todo, y se van enojados, va, como aquel que le tiraron la estatuita, todos se van enojados y le dicen investigaron, ¿quién hizo todo esto? Ok, fue Gedeón. Ok, fueron con su papá y le dijeron: saca a Gedeón porque lo vamos a matar. Y su papá le contestó sabiamente, fíjate, el mismo que construyó el altar, pero ahora como que ya estaba razonando bien el asunto. Dice: oye, si son ídolos y si son dioses, pues que ellos defiendan su causa. Si realmente son dioses, ¿para qué los vas a defender? ¿Por qué quieren defenderlos? Quieren matar a mi hijo por algo que él hizo, pero si realmente ellos tienen poder y tienen manos y tienen ojos, pues que hagan algo. Entonces ahora ustedes van a defender su causa. Y los desafió el papá de Gedeón, y creo que el Salmo 115 es bien claro también en todo eso. Y estaba diciendo Dios en el Salmo, dice: pues tienen ojos, no ven, tienen pies, no caminan, tienen manos, no hacen nada. Entonces pues que se defiendan ellos, los tienen que cargar. Entonces así fue: saca a tu hijo porque va a morir. Y el padre le dijo: no, pues que se defienda él. A partir de ahí le pusieron Jeroboal, que significa que Baal se defienda por sí mismo, porque él destruyó el altar a Baal. ¿Sabes? Cuando una persona se dispone a servir a Dios y santificarse para Él, ninguna revancha de Satanás, ninguna arma del enemigo en contra de ti prosperará. Nada. Platicando con una mujer ahí en la playa, tenía una de Santa Muerte colgada de oro, y ella tenía mucho miedo de quitársela. Es que dice: es que me va a hacer algo. Y yo le dijimos y le ministramos con mi esposa: ¿sabes qué? Dios es más fuerte que todos los poderes que pueda tener ese ídolo. Dios tiene poder, no te preocupes por eso. Tú te pones en manos de Jesucristo, y Él ha dicho: ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni el futuro te podrá arrebatar del amor de Dios. Nada. Gedeón pidió la señal a Dios. Y le hizo varias veces, le pidió Gedeón, como que él avanzaba ahí y iba pidiendo señales. Sabes, me llama la atención esto: Gedeón fue un hombre de fe, pero también un hombre de dudas. No sé, o sea, de repente tenía dudas y lo asaltaban dudas, porque sabes, ser cristiano no te implica que de repente te vas a preguntar: oye Señor, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo lo vas a resolver? Tengo dudas, tengo algún temor. Si dejo esto, entonces ¿qué vas a hacer de mí? ¿O cómo le vas a hacer para proveerme? ¿Cómo le vas a hacer para darme un mejor trabajo? ¿Cómo le vas a hacer para que termine mis estudios? Mira nada más lo caros que son. ¿Cómo le vas a hacer para arreglar mi matrimonio? Pues eso de cabeza. ¿Cómo vas a salvar a mis hijos si andan metidos en quién sabe qué cosas? Gedeón tenía dudas también, y él le pidió varias veces al Señor señales, y le dijo: bueno, si mira Señor, dame una promesa, dame algunas señales. Antes de eso, cuando los de Madián supieron que les habían tirado sus ídolos y habían derribado sus altares, entonces se juntaron los ejércitos. Era la excusa perfecta para ahora sí invadir Israel. Y ellos pensaron, se reunieron varias ciudades enemigas y dijeron: vamos a darle la estocada final. Están empobrecidos, atemorizados, están ridiculizados, están escondidos, temblando de miedo, no pueden defenderse, no pueden unirse, están discutiendo entre ellos. Es el tiempo de darles la estocada final. Pero versículo número 34, sígueme ahí con tu Biblia, Jueces capítulo 6. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, así como el Espíritu. Estamos estudiando los miércoles el libro de los Hechos, y en Hechos capítulo 2 leímos cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, el hombre cobarde que negó a Jesús, se levantó y dijo:
Señores, esto no es una borrachera como ustedes creen, sino estos hombres están llenos del Espíritu Santo, como el profeta Joel lo dijo. Dice, y no solamente eso, sino que ellos lo han visto esas señales porque Jesucristo lo prometió. Jesucristo, sí, el que ustedes mataron, el que ustedes asesinaron. Y ahora Él manda, Dios manda a toda la gente en todo lugar que crean en Jesucristo y que se arrepientan y reciban a su Hijo y se bauticen en el nombre del Señor. ¿Cuál fue la diferencia entre un Pedro cobarde y un Pedro que se para y valiente? Ya en Hechos capítulo 4 lo amenazan todos los gobernantes y sacerdotes y le dicen: te exigimos y te ordenamos que nunca más vuelvas a predicar en el nombre de Jesucristo, porque había sanado una persona paralítica por 40 años y estaba sana. Y ellos le dijeron: nunca más vuelvas a predicar. Y Pedro en su cara les dice: señores, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta nosotros la tenemos bien clara: es mejor obedecer, servir y proclamar el nombre de Jesucristo antes que callarse por temor a los hombres. Tremendo. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, Pablo antes del Espíritu Santo, perseguidor de los cristianos, lleno del Espíritu Santo después de un encuentro con Dios, fue una de las personas que llenó toda Asia Menor para el proclamar el nombre de Jesucristo. Iglesias se levantaron, porque una cosa es una vida vacía y hueca y sin sentido, y otra cosa es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Gedeón, dice la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo, escuchó la alarma, escuchó el clamor de guerra. Alguien dijo: los madianitas nos están rodeando para destruirnos, y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Y ahora quiero hacer una pausa también y meditar en eso. Entonces el Espíritu de Dios no viene en ti, sobre tu vida, solamente para que podamos tener señales y manifestaciones. No viene sobre tu vida solamente para poderte hacer temblar, que puede pasar. Muchas veces pasó en la palabra, puede pasar hoy, te puede hacer llorar, reír y todo. Pero lo importante es entender que tú y yo somos llenos del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos. La llenura del Espíritu de Dios representa poder. ¿Poder para qué? Primero, poder para vencer tus instintos carnales, para poder vencer tus instintos de pecado, que muchas veces han dominado nuestra carne. Un cristiano sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo moviéndose en él, está condenado a vivir una vida carnal, una vida fría, una vida mediocre, una vida de un pie aquí, un pie allá, y avergonzando el nombre de Cristo. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu de Dios, sabes, va a poder vencer toda tentación de la carne. Un cristiano lleno por eso es que insistimos tanto: llénate del Espíritu Santo, ora, clama, ayuna, ven y métete en el fuego. Sabes, ayer era alucinante, los jóvenes ahí estaban y vaya, estaban súper motivados y estaban clamando a Dios y estaban orando: lléname, Señor. Porque cuanto más la juventud necesita la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tocar las armas, y los hombres se le unieron, y entonces convocaron los guerreros. Y Gedeón le pidió la señal a Dios. Dice: Señor, pues si voy a tomar un pedazo de lana, un pedazo de cuero de animal, y lo voy a poner en la tierra, y si la tierra está seca al otro día y el cuero mojado, sabré que tú me enviaste. Y Dios lo hizo así. Y todavía Gedeón con dudas, ¿no? Entonces: oye, Señor, ¿qué te parece si me lo que te confirmas, ¿no? Te lo volteamos. Si la tierra está seca y el vellón mojado, entonces sabré que tú me enviaste. Y Dios le volvió a hacer la señal. A Dios no le molesta que tú puedas pedir confirmaciones. Pero yo te digo algo, y te digo algo bien importante. Dios no le molesta que le pidas confirmaciones, pero la palabra que Él te ha dado tendría que bastar solamente. En cierta ocasión un pastor estaba ahí clamando a Dios: Señor, ¿cómo le vamos a hacer para el pago de la renta? No tengo dinero, no tenemos dinero. Y entonces le habla una persona y le dice: oye, pastor, te tengo una promesa de tanto. Y comienza a bailar en la cocina, y comienza a tomarse de las manos con su esposa, y le dice: Dios es fiel, Dios nos ha contestado. Y el Espíritu Santo habla en su corazón y le dice: oye, ¿por qué estás bailando?
Señor, es que eres bueno, me has provisto y vas a proveer para la necesidad. Y Dios le dijo a su corazón: ¿y no te bastan mis promesas? Hace una hora no te veía bailar, y sin embargo en mi palabra te he dicho que yo te voy a proveer y te voy a sustentar todo lo que necesitaras. Entonces muchas veces el actuar por fe te va, dice la palabra de Dios que precisamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de aquello que no ves. Y es por eso que si vienes al servicio del domingo, baila y regocíjate delante de su presencia y gózate delante de su presencia, aunque no lo estés viendo. Pero si tú lo crees y crees en las promesas de Dios, tienes motivos para gozarte, tienes motivos para alegrarte. Señor, no lo veo, pero yo lo creo y eso ya está hecho. Tú ya lo dijiste en tu palabra y yo tengo fe. Precisamente un héroe de la fe es eso. Un héroe de la fe no espera a ver, sino que cree en las promesas de Dios. Y sus promesas en la palabra son más de 2000 promesas, más de 2200 promesas. Él es tu sustentador, tu sanador, tu proveedor. Él es tu libertador. Él es tu guerrero, tu refugio, tu fortaleza. Es todo lo que necesitas. Él es la luz, Él es la vida, el camino. Él es la senda de vida, la guía, la esperanza, el consuelo. Pudiéramos decir tanto de Él. Me bastan sus promesas. Y yo quisiera que en esta hora, si tú sales de aquí, tú pudieras decir: Señor, bailo, me regocijo delante de ti, porque no solamente has dicho que voy a estar contigo por la eternidad, sino que aún en esta tierra, en este mundo, nunca me vas a dejar, nunca me vas a abandonar. Me bastan tus promesas. Pues bueno, Gedeón estaba en el proceso, comprendamos a Gedeón, estaba en el proceso de la fe. Y pues bueno, conforme crecemos en fe, pues actuamos más motivados por la promesa que motivados por la vista. Y yo honestamente muchas veces le he dicho a Dios: Señor, auméntame la fe. Así como te dijeron los discípulos: auméntame la fe, hazla crecer, porque ciertamente nos hace falta. No vamos a terminar toda la historia, es muy extensa y tiene muchas enseñanzas. Baste decir esto, que Gedeón obtuvo la victoria, y de una manera muy sobrenatural, ¿no? Como decíamos hace 2 domingos, Dios de repente va a decir, el domingo pasado, Dios de repente puede obrar las cosas de una manera media rara. No era muy común. Dios le dijo a Gedeón: tienes más de 10,000, pero ahora si Israel va a la batalla, van a decir que su mano los libró. Y Dios los seleccionó, los hizo pasar por un filtro y quedaron 300 contra más de 30,000 personas. Y ya después de eso, entonces Dios le dijo a Gedeón: ¿sabes qué? Dice: no va a ser con espada ni con ejército, vas a hacerle de esta manera. Agarraron cántaros, metieron una tea adentro, agarraron cuernos de carnero en otra mano, y con esos cántaros, esas antorchas y ese cuerno de carnero obtuvieron la victoria, porque Dios estaba con ellos. El cuerno de carnero, la trompeta de alerta, el sonido de llamar a la alabanza, el sonido de que los aires se va a comenzar a mover, la presencia de Dios. Las vasijas de barro, refiriéndose a seres humanos frágiles, tal vez con dudas, con temores. 300 contra 30,000, era impresionante. Y tal vez ellos estaban temblando y temerosos algunos, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, gritaron con todas sus fuerzas: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Vasijas de barros. Tal vez tu vida pienses que no es mucho o no es lo suficientemente grande para cosas grandes, pero una vasija es eso. El valor real no es la vasija, sino lo que contiene. Una vasija es solamente un recipiente, pero lo que le da valor es su contenido. Y entonces tal vez nuestra vasija por fuera sea barro, pero tu vida por dentro está llena del Espíritu Santo. Y es por eso que las antorchas se pusieron adentro. El fuego representa el Espíritu Santo. Esas antorchas significan el fuego de Dios encendiendo, quemando, impulsando, guiando, iluminando todo lo que tú eres. Tuvieron la victoria. El Madián fue destruido completamente. Nunca más se volvió a sobreponer a los israelitas. Todo por un hombre y un actuar de fe. Y vuelvo a la promesa de los primeros versículos. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Derrotarás a los enemigos como un solo hombre. Ve y yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente.
Iglesia, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Saquemos toda idolatría de nuestra vida, toda vanidad de nuestra vida, toda obra de las tinieblas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia. Tomar una decisión radical por Dios y comenzamos a vivir en la fe de Jesucristo. Si tú vienes por primera vez, y si hay alguien que venga por primera vez en la reunión, quiero decirles, Jesucristo es el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres. Él es nuestra esperanza y luz. Si tú has buscado la luz, buscando respuestas en otros lugares que no sea Jesucristo, quiero decirte, es un lugar equivocado. Si tú pediste respuesta en la brujería, te va a llevar por caminos de destrucción. Si tú buscaste respuestas en tal vez gente santa, pero que no son Jesucristo, sabes, tenemos un problema. La palabra de Dios nos dice que en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesucristo está en tu vida y en tu corazón, y Él es tu luz, Él alumbra cada paso que das. Y ya no estás más en temor, ya no estás más en oscuridad, sino ahora estás en luz. Y Jesucristo nos da la victoria.